¿Se puede resolver el logaritmo en base 2 de todo esto que tenemos aquí sin utilizar la calculadora? La respuesta es que sí, y que además es más sencillo de lo que puede parecer a simple vista. Vamos a comenzar a resolverlo. Vale, una propiedad fundamental que vamos a utilizar para resolverlo es una propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo en base cualquiera, no la vamos a poner, pero es para cualquier base de un logaritmo, de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Repito, para cualquier base, siempre que tiene que ser la misma base en todos los logaritmos. En nuestro ejemplo vamos a utilizar la base que nos pone, que es base 2. Entonces esta propiedad la vamos a dejar por aquí porque la vamos a utilizar más de una vez. Si nos fijamos, tenemos un logaritmo en base 2 y dentro tenemos 2 por y un montón de raíces. Vale, pues esto nos va a quedar como, utilizando la propiedad, el logaritmo de 2 en base 2 de 2 más el logaritmo en base 2 de nuevo de todo lo que tenemos ahí. Es decir, raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Bien. Aquí ahora es importante, tenemos logaritmo en base 2 de 2. Sabemos que si la base y el argumento del logaritmo coinciden, el resultado va a ser 1. Por lo que este logaritmo de aquí es igual a 1. Ahora, dentro de este logaritmo tenemos una raíz que engloba a todo lo demás, por lo que podemos utilizar propiedades entre raíces y potencias y ponerlo como exponente. La raíz cuadrada como exponente sería, vamos a ponerlo, logaritmo en base 2 de todo lo que hay dentro de la raíz, es decir, 2 por raíz de 2 por raíz de 2 y todo ello elevado a un medio. Elevar algo a un medio es equivalente a hacerle la raíz cuadrada. Vale, entonces, ¿cómo vamos a continuar? Pues otra propiedad que la vamos a poner por aquí también, importante de los logaritmos, es que el logaritmo en base cualquiera, de nuevo nos vale cualquier base, de un número a elevado a un número b es igual a poner el exponente b multiplicando delante de dicho logaritmo, es decir, b por el logaritmo en base cualquiera de la a. Bien, otra propiedad fundamental de los logaritmos. Entonces vamos a utilizarla en nuestro ejemplo. Lo que tenemos ahí nos va a quedar como el 1 lo dejamos igual y el 1 medio lo vamos a poner multiplicando. Tenemos 1 medio por logaritmo en base 2 de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Bien, aquí ahora nos fijamos en que volvemos a tener lo que teníamos al principio, es decir, una multiplicación de dos cosas dentro del logaritmo. Por lo tanto, vamos a volver a utilizar la propiedad de antes y nos quedará 1 más 1 medio por, y ahora entre paréntesis, porque el 1 medio lo multiplica a todo y dividimos el logaritmo en 2. Nos quedará logaritmo en base 2 del primer término de la multiplicación, que es 2, más el logaritmo en base 2 del segundo término, que es la raíz de 2 por raíz de 2. Bien, aquí ahora ya nos fijamos en que de nuevo logaritmo de 2 en base 2 es 1, por lo que esto lo vamos a cambiar aquí directamente. Esto es igual a 1, ¿vale? Y al igual que antes, esta raíz que engloba a todo lo que hay ahí dentro, la vamos a poner como exponente 1 medio. Es decir, nos quedará 2 raíz de 2 elevado a 1 medio. De esta manera. Bien, ahora vamos a poner, de nuevo, vamos a volver a utilizar la propiedad, nos va a quedar 1 más 1 medio por, vamos a seguir poniendo el paréntesis, 1 más, y este 1 medio lo volvemos a poner delante multiplicando, y nos quedará 1 medio por logaritmo en base 2 de 2 por la raíz de 2. Vale, vamos a borrar las propiedades porque ya las vamos a dar por sabidas y nos quedará todo esto. Bien, aquí vamos a empezar, bueno,
Primero vamos a realizar otra vez lo mismo. Si nos fijamos, volvemos a tener una multiplicación. Por lo que vamos a volver a copiar todo lo que tenemos, que es 1 más 1/2 por 1 más 1/2, 1 más 1/2, y ahora de nuevo este 1/2 lo va a multiplicar todo. Y esto lo vamos a separar en dos logaritmos. Logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de 2 más el logaritmo en base 2 de la raíz de 2. Bien, y aquí falta otro paréntesis. Esto, igual que antes, si nos fijamos, esto es un ciclo porque siempre repetimos lo mismo. Tenemos logaritmo de 2 en base 2. Esto es igual a 1. Y aquí tenemos logaritmo en base 2 de la raíz de 2. La raíz de 2 la vamos a volver a escribir como un exponente. Nos queda logaritmo en base 2 de 2 elevado a 1/2. Y de nuevo, el 1/2 lo ponemos multiplicando, ya lo vamos a hacer todo aquí. Es decir, nos va a quedar 1 más 1/2 por logaritmo en base 2 de 2. Pero logaritmo en base 2 de 2 es 1 y multiplicar por 1 es como no hacer nada, por lo que lo quitamos. Y nos queda de esta forma. Ahora ya solo tenemos que resolver esto que tenemos aquí. Nos queda 1 más 1/2 por, vamos a resolverlo poco a poco, 1 más 1/2 por 1 más 1/2, el 1 lo escribimos como 2 partido 2, que es 1, y esto nos da 3 partido 2. Ahora, 3 partido 2, 1/2 por 3/2 es 3 por 1 y 2 por 2, nos queda 3 partido 4. Ahora, 1 más 1/2 por 3 partido 4 más 1, este 1 lo escribimos como 4 partido 4, y esto nos da 7 partido 4. Por lo que nos queda 1 más 7 por 1, 7, 4 por 2, 8. Ahora, este 1 que tenemos aquí lo escribimos como 8 partido 8. Y por tanto, el resultado final nos da 8 más 7, 15 partido 8. Por lo que el resultado del logaritmo que teníamos aquí al principio es 15 partido 8. Por lo que ya habríamos resuelto el logaritmo que teníamos aquí. Y hemos conseguido hallarlo sin utilizar la calculadora, solamente utilizando propiedades básicas de los logaritmos. Y con esto ya habríamos terminado de resolver el ejercicio de hoy.